Javier miró al vacío, su voz apenas un susurro, como si las palabras se le atascasen en la garganta. He cometido un error que no puedo deshacer, y este silencio me está ahogando. Sus manos temblaban, no de frío, sino de la culpabilidad que llevaba meses ocultando. El peso de la confesión era tan grande que le costaba respirar. No era la primera vez que lo pensaba, pero ahora, al fin, estaba dispuesto a decirlo en voz alta. Sabía que al hacerlo, todo cambiaría. El silencio había sido su refugio, pero ya no podía más. Perdí mi inocencia, por culpa de tu silencio. Javier cerró los ojos, como si eso pudiera detener el tsunami emocional que lo arrasaba. El dolor era tan intenso que sus palabras parecían un grito ahogado, una verdad que nunca debió existir. Cada palabra que salía de su boca lo hundía más, pero no podía detenerse. El secreto, la culpa, la vergüenza, todo había estado demasiado tiempo dentro de él. Ahora ya no quedaba nada más por esconder. Ya era tarde para volver atrás. El sudor le corría por la frente. Javier no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Perdí mi inocencia, por culpa de tu silencio. Esas palabras se repetían en su mente una y otra vez. Había dicho lo que pensaba, pero aún no podía creerlo. ¿Qué impacto tendrían esas palabras? ¿A quién le importaba lo que él sentía o lo que había hecho? Miró hacia la ventana, el sol comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo. La vida continuaba ya afuera, ajena a su sufrimiento. Pero él sabía que nada volvería a ser igual. La confusión seguía ahí, porque las piezas no encajaban. Su corazón seguía acelerado, su respiración entrecortada. Había llegado al borde, pero el salto seguía sin ser dado. ¿Qué haría con todo esto? Estaba atrapado en la incertidumbre, y la sensación de pérdida no hacía más que ahogarlo. ¿Qué hago ahora?, susurró Javier, sin encontrar respuesta en la oscuridad de la habitación. A lo lejos, en su mente, las imágenes de Raúl seguían atormentándolo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Raúl había sido una figura imponente en su vida. Lo había guiado, lo había influenciado. Javier había confiado en él. Pero ahora, cada palabra que había dicho parecía una mentira, una manipulación. Nunca debía haberlo seguido tan ciegamente, pensó Javier, las manos apretadas sobre sus rodillas. Raúl siempre sabía cómo jugar con las emociones de las personas, cómo moldear la realidad a su antojo. Javier había sido un tonto, pero ya no podía seguir viviendo con ese peso. Es hora de enfrentar la verdad, murmuró, con la voz quebrada. Sabía que no era solo él quien había pagado el precio. Lucía también había sufrido a causa de su silencio. Se sentía culpable, pero también sabía que el primer paso hacia la redención era hacer frente a lo que había hecho. Si no lo hacía ahora, nunca lo haría. El teléfono vibró en su bolsillo, rompiendo el silencio que se había apoderado de la habitación. Javier lo sacó con lentitud, sin saber qué esperar. Un mensaje de Lucía. Al leer las palabras, algo en su interior se quebró aún más. ¿Cómo puede seguir queriendo hablar conmigo después de todo lo que hice?, pensó Javier, sintiendo un nudo en su garganta. Lucía nunca había sido una persona rencorosa, pero ahora las palabras le dolían más que nunca. ¿Podría ella perdonarlo? ¿Sería capaz de enfrentar sus propios demonios y reconstruir lo que había perdido? Javier no tenía respuestas, pero el simple hecho de que Lucía le diera una oportunidad, aunque fuera pequeña, lo hizo pensar en la posibilidad de algo diferente. Tal vez haya esperanza, pensó, aunque no podía evitar sentir que ya era demasiado tarde. Pero tal vez, solo tal vez, aún valga la pena intentarlo. Javier se levantó de la cama, decidido a dar un paso más. Sabía que no podía seguir viviendo en el limbo, atrapado entre la culpa y el miedo. Miró hacia el espejo, su reflejo apenas reconocible. No era el mismo que había sido antes. Había perdido algo vital, algo que solo podría recuperar enfrentándose a la verdad. Voy a hacerlo, dijo en voz baja, como si esas palabras fueran el último empujón que necesitaba. La duda todavía lo acechaba, pero había llegado al punto de no retorno. Pon un punto, medicina sobre el tarampa. Nació segundos a mi contigo. En conorios, calmas que calemos, con la duda todavía lo acechaba.
La única manera de salir de este ciclo era afrontar lo que había hecho, a pesar del precio que tuviera que pagar. No sabía lo que le depararía el futuro, pero ahora entendía algo fundamental. Sin enfrentar la verdad, nunca podría liberarse. Sin una decisión, seguiría atrapado en el mismo lugar. Javier cerró los ojos, recordando la primera vez que conoció a Raúl. Era un hombre imponente, pero su amabilidad inicial había ocultado la oscuridad que se escondía detrás. «Te lo prometí, ¿no?». Esas palabras resonaban en su mente, retumbando como un eco. Javier había sido joven, impresionable, y Raúl había sabido cómo manipularlo. Las promesas de protección, de éxito, de poder. Todo parecía tan real, tan cercano, punto. Pero, al final, la única protección que Raúl le ofreció fue la ilusión de un futuro brillante. En realidad, solo lo había usado. Javier ya lo sabía, pero nunca se atrevió a confrontarlo, a destapar la verdad. Esa mentira lo había consumido por dentro durante años, hasta que ya no podía más. Era como si su alma estuviera atrapada en una prisión construida por Raúl y su propio miedo a perder todo lo que había ganado. «¿Por qué no lo vi antes?», se preguntó Javier en voz baja, casi ahogado por el arrepentimiento. Era un ciclo sin fin, y al no enfrentarse a Raúl, también se había traicionado a sí mismo. La presencia de Raúl seguía acechando a Javier, incluso cuando no estaba cerca. Cada vez que pensaba en enfrentarse a él, un nudo en el estómago lo detenía. Sabía que la verdad podía destruir todo lo que había construido. Raúl nunca había sido una persona confiable, pero Javier se había cegado por su ambición. La promesa de poder, éxito y respeto lo había hecho olvidar la principal lección. Los medios no justifican los fines. Raúl lo había manipulado hábilmente, dándole lo que quería, pero quitándole todo lo que realmente importaba. Javier había dejado que su alma se corrompiera poco a poco. Miraba su reflejo en el espejo y ya no se reconocía. Pablo Vizcalo se reconocía. ¿Era ese el hombre que había sido antes? ¿El joven que soñaba con ser alguien mejor? Ahora se veía roto, consumido por las mentiras y el vacío. Al final, se dio cuenta de algo que nunca había querido admitir. Raúl no solo había destruido a Lucía, sino también a él mismo. Y todo había comenzado con el silencio. Ese maldito silencio que había mantenido durante tanto tiempo. En su mente, Javier veía las imágenes de Lucía, su rostro marcado por el dolor, las cicatrices invisibles que Raúl había dejado en ella. Él mismo había sido testigo de ese sufrimiento, pero se había mantenido al margen. «¿Cómo pude dejar que esto pasara?», Javier murmuró, con las manos apretadas en puños. Cada vez que pensaba en Lucía, algo dentro de él se quebraba. Sabía que, de alguna forma, él había sido responsable de su sufrimiento. Al no hablar, al no intervenir, había sido cómplice. Y el peor castigo era que ni siquiera Raúl parecía arrepentido. Siempre con su aire de superioridad, sufría indiferencia. Javier no podía comprender cómo alguien podía ser tan despiadado. Pero ahora entendía. Raúl no veía a las personas, solo las utilizaba. Y Javier, con su silencio, había sido una de esas herramientas. La culpa lo estaba consumiendo, y la única manera de liberarse era enfrentar la verdad, no solo a Raúl, sino también a sí mismo. Las palabras de Raúl seguían retumbando en su mente. «Todo tiene un precio, Javier, tú lo sabías». Cada vez que pensaba en esos momentos, en las promesas rotas, en las miradas frías, Javier sentía una creciente ira. ¿Cómo había podido permitir que lo arrastraran de esa manera? Raúl no solo lo había utilizado, también lo había dejado completamente vulnerable. Había sembrado una semilla de duda y miedo en su corazón, una semilla que seguía creciendo. ¿Cuántas veces había quedado en silencio ante las injusticias que veía a su alrededor? La respuesta era siempre la misma: demasiadas. Javier se había alejado de Lucía, había cerrado los ojos ante su dolor, y todo por miedo a perder lo que había ganado. Pero al mirar atrás, entendía que lo que había ganado no era real. Era solo una fachada, una mentira. Raúl había tomado todo lo que podía,
y ahora Javier estaba atrapado en un remolino del que no podía salir. Javier ya no sabía si quería escapar o enfrentarse a todo. Las palabras de Raúl lo perseguían, y cada vez que pensaba en ellas, sentía que se ahogaba un poco más. Su respiración se volvió más pesada, y el temor de lo que podría suceder si revelaba la verdad lo paralizaba. Pero entonces pensó en Lucía, en su dolor, en lo que había perdido. Si no lo hacía, ella sería la última víctima de Raúl, y Javier no podía permitir que eso sucediera. A pesar de sus miedos, sabía que tenía que ser valiente. Sabía que la única manera de redimirse era enfrentando la verdad, sin importar lo que ocurriera. Ya no podía esconderse, ya no podía callar. Este era el momento en el que tenía que liberar la verdad, aunque eso significara destruir todo lo que conocía. El sudor recorría la frente de Javier mientras caminaba por la calle, su mente girando sin cesar. Cada paso lo acercaba más a un destino que temía, pero sabía que ya no podía evitar. ¿Qué pasará si lo enfrento? ¿Y si me destruye?, se preguntaba. El miedo lo paralizaba, pero algo dentro de él sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a Raúl. Las dudas se multiplicaban, pero la verdad ya no podía ser ignorada. La mentira que había vivido durante tanto tiempo lo estaba ahogando. Sabía que había fallado, tanto a Lucía como a sí mismo. ¿Cómo pudo ser tan ciego, tan egoísta? La imagen de su rostro, marcado por el sufrimiento, volvía a su mente una y otra vez. Javier se detuvo un momento, mirando al horizonte, buscando respuestas en un lugar donde no las habría. No había marcha atrás. La realidad le estaba exigiendo que tomara una decisión, y el precio por su silencio lo acechaba, cada vez más cerca. Javier se encontraba frente a la puerta de la oficina de Raúl. El nudo en su estómago no lo dejaba respirar con normalidad, y sus manos sudaban al agarrar el pomo de la puerta. ¿Qué haría si Raúl lo rechazaba? ¿O si simplemente lo destruyera con su mirada fría? No hay forma de ganar, pensaba, pero si no lo hago ahora, nunca lo haré. Las palabras de Raúl aún resonaban en su cabeza, las promesas que lo habían atado a él, las mentiras que le habían hecho creer. El aire estaba denso, cargado de una tensión insoportable. Javier dudó un momento antes de abrir la puerta, pero la sensación de estar a punto de caer al abismo lo obligó a seguir adelante. No podía dejar que Raúl tuviera el control sobre su vida un minuto más. El miedo seguía ahí, pero su necesidad de enfrentarse a la verdad era más fuerte que su parálisis. Raúl lo miró fijamente, con esa expresión fría que siempre lo caracterizaba. «Sabía que ibas a venir», dijo, sin inmutarse. Javier sintió que su mundo se desplomaba. El tono de Raúl era de total control, como si todo estuviera perfectamente planeado. Las palabras de Raúl eran un recordatorio de cuán pequeño se había vuelto en ese momento. «No tienes nada que decir que no sepa ya», continuó Raúl, su voz calma, pero llena de poder. Javier se sintió aún más atrapado. El miedo se apoderaba de su cuerpo, pero el coraje que había reunido con tanto esfuerzo comenzaba a desvanecerse. ¿Cómo podía enfrentarse a un hombre tan despiadado, tan seguro de sí mismo? La culpabilidad lo envolvía y un sentimiento de impotencia lo invadió por completo. «Ya no soy el mismo», pensó, «ya no soy el hombre que solía ser». Raúl comenzó a hablar de nuevo, pero sus palabras eran como dagas lanzadas con precisión. «Siempre supe que tenías miedo, Javier», dijo. «Miedo a perder lo que nunca realmente tuviste». Cada palabra le cortaba el alma. Javier sentía que poco a poco todo su ser se desmoronaba. El miedo lo había mantenido en silencio durante tanto tiempo, pero ahora, enfrentado a Raúl, esa sensación se volvía aún más insoportable. ¿Por qué nunca había tomado acción antes? ¿Por qué permitió que Raúl le arrebatara tanto sin luchar? Ahora la verdad estaba sobre la mesa y no podía huir de ella. Raúl lo miró con desdén, como si fuera una pieza de ajedrez ya descartada. Javier se sintió completamente expuesto, vulnerable, pero también sabía que este enfrentamiento era el primer paso hacia su liberación. Aún temía las consecuencias, pero entendía que el miedo ya no podía seguir siendo su dueño. Javier se dio cuenta de que su vida ya no dependía de Raúl, aunque por años lo había creído. La mentira que había vivido lo había esclavizado, pero el primer paso hacia su liberación
era admitir la verdad, sin importar las consecuencias. Te engañé, Raúl, dijo, su voz temblando, pero firme. Te dejé controlarme, pero ya no más. Las palabras finalmente salieron, y con ellas algo dentro de él cambió. Raúl lo miró por un momento y un destello de sorpresa cruzó su rostro, aunque rápidamente fue reemplazado por una expresión de indiferencia. No le sorprendía, no ahora. Javier sabía que estaba tomando un riesgo, pero estaba dispuesto a pagar el precio. La verdad era más importante que cualquier otra cosa. No me tienes en tus manos, repitió, ahora más decidido. Aunque el miedo aún lo envolvía, la verdad comenzaba a liberarlo. Javier no podía creer lo que acababa de escuchar. Las palabras de Raúl lo habían dejado sin aliento, como si el aire se hubiera esfumado de la habitación. Lucía nunca fue lo que crees, dijo Raúl, sus ojos fríos y calculadores. Javier sintió cómo la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué quería decir Raúl con eso? ¿Cómo podía Lucía no ser lo que él pensaba? El miedo volvió a apoderarse de él. Había estado tan centrado en Raúl y su manipulación que nunca consideró que había más en juego. Te lo dije antes, continuó Raúl. La gente como tú siempre tiene miedo de ver la verdad. Javier se quedó paralizado. Las piezas del rompecabezas que había estado armando durante tanto tiempo comenzaban a encajar de una manera que no podía entender. Las palabras de Raúl se deslizaban en su mente como un veneno, causando más confusión y desesperación. Lucía, susurró Javier, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Qué había sucedido realmente con ella? Las palabras de Raúl lo golpearon como un martillo. Lucía estuvo involucrada, Javier. Sabías más de lo que creías. Javier intentó procesar lo que estaba escuchando, pero la verdad lo hacía sentir como si estuviera perdiendo el control de su propia mente. No puede ser, murmuró mirando a Raúl con desesperación. Eso no es posible. Pero Raúl, con su calma imperturbable, continuó. La verdad siempre sale a la luz, Javier. La pregunta es, ¿estás listo para enfrentarte a ella? Javier se sintió atrapado, como si estuviera cayendo a un abismo del que no podría salir. El rostro de Lucía, lleno de dolor, volvió a su mente. Si Raúl estaba diciendo la verdad, entonces ella había sido mucho más que una víctima. Había sido una pieza más en este juego macabro. Javier quería gritar, pero las palabras no salían. ¿Por qué no lo había visto antes? ¿Por qué había ignorado todas las señales? Javier sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Raúl, con su voz suave pero venenosa, había sembrado la duda de manera tan eficaz que ahora Javier no sabía qué pensar. ¿Y si Lucía había estado manipulada también? ¿Y si todo lo que pensaba que sabía sobre ella era una mentira? Las preguntas llenaban su mente, pero ninguna respuesta lo aliviaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, gritó Javier, su voz rota por la confusión y el dolor. Raúl lo miró con indiferencia, como si Javier fuera solo otra pieza en su tablero de ajedrez. ¿Por qué no era el momento, Javier? Pero ahora, lo sabes. La idea de que Lucía había estado involucrada en todo esto lo torturaba. ¿Qué clase de relación había tenido ella con Raúl? ¿Por qué nunca había visto las señales de la verdad? Las piezas de la verdad seguían encajando de manera oscura, pero aún había mucho que descubrir. Y en el fondo, Javier temía que las respuestas que encontraba lo llevaran a algo mucho más horrible de lo que imaginaba. «Te creías el dueño de la verdad, Javier», dijo Raúl, con una sonrisa fría. «Pero la verdad es mucho más compleja de lo que imaginas». Javier miró a Raúl, sintiendo como si una ola de desesperación lo invadiera. ¿Qué estaba tratando de decirle Raúl? La confusión se convirtió en furia. No podía entender cómo Raúl se mantenía tan impasible, tan seguro de sí mismo, mientras Javier se desmoronaba por dentro. La traición de Raúl no solo lo afectaba a él, ahora sabía que Lucía también había sido víctima de su manipulación. Pero, ¿cómo podía ella haber estado involucrada? La gente como tú nunca lo entiende hasta que es demasiado tarde. Continuó Raúl. Y créeme, Javier, ahora ya es tarde. Las palabras de Raúl calaron hondo en su corazón. Javier sintió una ira abrumadora,
pero también sabía que estaba demasiado atrapado en la telaraña que Raúl había tejido. Había algo más oscuro que aún no comprendía. Javier sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. La figura de Lucía, siempre tan pura en su mente, ahora estaba manchada por la duda. No puedo seguir viviendo con esta mentira, pensó Javier, su voz casi inaudible. La revelación de Raúl había destapado algo mucho más oscuro. Lucía había estado implicada, pero ¿cómo? ¿Y cuánto sabía ella realmente? Javier no podía dejar de pensar en la última vez que la había visto, la tristeza en sus ojos. Ahora, al entender que quizás ella también había sido una pieza más en el juego de Raúl, Javier sintió una profunda tristeza. No solo por lo que había hecho él, sino por lo que le había hecho a Lucía al dejarla atrapada en el mismo torbellino de mentiras. Es hora de que enfrente la verdad, susurró para sí mismo. Y aunque el miedo lo seguía ahogando, Javier sabía que debía continuar. Si no lo hacía, nunca encontraría la paz. El aire en la habitación estaba pesado, como si cada respiración de Javier fuera un esfuerzo monumental. La verdad ya no podía ser ignorada, pero enfrentarse a ella le costaba más de lo que había anticipado. He estado huyendo de esto tanto tiempo, murmuró, las palabras saliendo entrecortadas. La imagen de Lucía, tan rota, tan vulnerable, lo perseguía. Puntos historias cuanto en calía. Junto a amor. Javier sentía que su propio corazón se rompía al pensar en todo lo que ella había sufrido. Había estado demasiado ocupado salvándose a sí mismo, demasiado enfocado en sus propios miedos, para darse cuenta de que el verdadero daño estaba sucediendo ante sus ojos. El sufrimiento de Lucía ahora lo consumía, y la culpa se apoderaba de su alma. Todo lo que quise fue protegerme, pero lo único que hice fue destruir lo que más amaba. Javier se dejó caer sobre la silla, el peso de la verdad aplastándolo. La mentira que había vivido, el silencio que había mantenido, ahora se volvían insoportables. En su mente, la escena de Lucía se repetía una y otra vez, su rostro lleno de dolor, sus ojos suplicantes, esperando algo que Javier nunca supo ofrecer. El eco de sus propias palabras le golpeaba con fuerza. No fui lo suficientemente valiente, no fui lo suficientemente fuerte. Javier se quedó mirando al vacío, sintiendo cómo su alma se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Sabía que, aunque dijera las palabras, aunque intentara hacer lo correcto ahora, ya era demasiado tarde. Raúl había ganado. Había manipulado todo tan perfectamente que Javier se había convertido en su peón. Pero ahora, al ver la verdad tan claramente, Javier sabía que ya no podía seguir escondiéndose. Lucía, murmuró nuevamente, el nombre de ella siendo lo único que le daba fuerzas para seguir adelante. Si bien la verdad lo estaba matando, también le daba la oportunidad de redimir todo lo que había destruido. Quizá aún quedaba una mínima oportunidad de enmendar el daño, aunque fuera el más pequeño. Javier no sabía qué hacer con todo lo que había aprendido, pero algo en su interior le decía que la única forma de encontrar paz era enfrentarse a Raúl y a sí mismo. Cuando Raúl entró en la habitación, Javier no lo miró de inmediato. El silencio entre ellos era palpable, una tensión insoportable que se había formado a lo largo de los años. Raúl observó a Javier con esa mirada fría, calculadora, que nunca cambiaba. ¿Vas a decirme algo, Javier? La pregunta era casi una burla. Javier levantó la cabeza, sus ojos llenos de una furia contenida. No podía más. Todo este tiempo, Raúl, todo este maldito tiempo, gritó. Me hiciste creer que tenía control, que tenía poder, pero todo era una mentira. Lo que más me duele es que me dejé arrastrar por tus mentiras. Las palabras salían de su boca como si todo lo que había estado oculto durante años se desbordara al fin. Raúl no mostró ninguna emoción, como si las palabras de Javier no lo afectaran en lo más mínimo. ¿Qué esperabas, Javier? Respondió con calma. ¿Que las cosas fueran fáciles? Esto siempre ha sido un juego, y tú solo has sido un peón, nada más. Esa indiferencia, esa frialdad, solo hacía que Javier se sintiera más impotente, más atrapado. Sin embargo, había algo en sus ojos, algo que finalmente comenzó a brillar, una chispa de determinación. El rostro de Javier se transformó, una determinación creciente en sus ojos,
Quizás seas un maestro de los juegos, Raúl, dijo, pero yo ya no quiero ser parte de tu juego. Las palabras sonaron más fuertes de lo que había anticipado, pero no había vuelta atrás. Ya no estaba dispuesto a ser manipulado, ya no estaba dispuesto a seguir siendo la víctima. Raúl se levantó lentamente de su silla, mirándolo con una expresión de desprecio. ¿Y qué piensas hacer, Javier? ¿Destruir todo lo que he construido? ¿Luchar contra mí? Javier se acercó a Raúl, sus pasos firmes, su respiración pesada. No estoy aquí para destruirlo todo. Estoy aquí para destruir lo que tú has hecho con mi vida. La furia en sus palabras era palpable, pero también lo era la paz que sentía al finalmente enfrentarse a su peor miedo. No importaba lo que Raúl hiciera o dijera. Javier había encontrado su coraje y no iba a dejar que nada lo arrojara de nuevo a la oscuridad. Raúl sonrió, pero no había nada de calidez en esa sonrisa. Te has dado cuenta tarde, Javier. Todo lo que has hecho hasta ahora no ha servido de nada. Javier lo miró por un largo momento, el miedo aún presente, pero ya no dominando su ser. Puede que hayas ganado durante años, Raúl, pero ya no. Javier dio un paso atrás, sintiendo el peso de la verdad de las decisiones que había tomado. Nunca dejaré de luchar. Nunca dejaré que me sigas controlando. Con esas palabras se giró y salió de la habitación, dejando a Raúl atrás. La puerta se cerró con un sonido sordo, como si el último vestigio de su antiguo yo hubiera quedado atrás y la posibilidad de una nueva vida comenzara. Javier no sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de su destino. Al menos ya no estaba solo. Javier caminaba sin rumbo por las calles, el sonido de sus pasos resonando en su mente. A medida que avanzaba, el peso de la verdad aún le oprimía el pecho. Había enfrentado a Raúl, había hablado, pero ¿realmente había logrado algo? A pesar de la liberación momentánea, algo seguía atormentándolo. Lucía Pontopunca. Su rostro no se borraba de su mente. El daño ya estaba hecho, y no podía volver atrás. ¿Cómo podría reparar lo irremediable? Cada vez que intentaba pensar en su vida antes de todo esto, en la persona que había sido, sentía que se le escapaba entre los dedos. ¿Qué he perdido?, pensaba. Los recuerdos de Lucía, de su inocencia, de las promesas rotas, lo acompañaban. Tal vez nunca encontraría la forma de enmendar todo el daño causado, pero una cosa tenía clara: no podía seguir corriendo. No podía seguir viviendo con el peso de lo que había hecho. Tenía que encontrar la manera de perdonarse, aunque el proceso fuera largo y doloroso. De vuelta en su apartamento, Javier se dejó caer sobre el sofá, la habitación oscura a su alrededor. El silencio era absoluto, pero en su mente el caos seguía presente. ¿Puedo realmente redimirme?, se preguntaba. Había estado huyendo tanto tiempo, buscando excusas, convencido de que no podía cambiar. Pero ahora, después de enfrentarse a Raúl, algo dentro de él había despertado. La culpa seguía ahí, sí, pero también había una chispa de esperanza. Había hablado, había dado el primer paso para enfrentar sus propios demonios. Sin embargo, esa pequeña victoria se sentía vacía, porque no había respuestas fáciles. La verdad era mucho más compleja de lo que había imaginado. Pensaba en Lucía, en todo lo que había perdido, en lo que ella había sufrido. No podía cambiar el pasado, pero si lograba aprender a vivir con lo que había hecho, tal vez podría empezar a encontrar algo de paz. Quizá, después de todo, no todo estaba perdido. Las horas pasaron sin que Javier se diera cuenta. El sol ya se había puesto, y la luz de la luna entraba suavemente por la ventana. Algo dentro de él había cambiado, aunque no sabía qué. Las palabras de Raúl seguían rondando en su cabeza, pero ahora no le daban miedo. Al contrario, lo empujaban a seguir adelante. La revelación de la implicación de Lucía lo había destrozado, pero también lo había hecho más fuerte. ¿Cómo podría mirar a Lucía después de todo lo que había sucedido? ¿Cómo se enfrentaría a ella? La respuesta era incierta, pero sabía que no podía seguir escondiéndose en el pasado. La única manera de seguir adelante era aceptar lo que había hecho y cómo ello había afectado a las personas que más amaba. El camino hacia la redención no sería fácil,
pero había tomado el primer paso. Ahora solo quedaba el difícil trabajo de reconstruirse a sí mismo. El sonido de su teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Al principio no quería contestar, pero algo lo empujó a levantarlo. Era un mensaje de Lucía, y su corazón dio un vuelco. ¿Te gustaría hablar? Tal vez haya algo que aún podamos hacer. Las palabras de ella lo atravesaron como una flecha. Lucía, la persona que más había herido, la persona que siempre había estado ahí, esperando. Tengo pregunto. La verdad lo golpeó con toda su fuerza. El daño que le había hecho no solo lo había afectado a él, sino también a ella. Y ahora, después de todo, ella estaba dispuesta a hablar. Javier sintió una mezcla de miedo y alivio. ¿Qué podría decirle? ¿Qué podría hacer para enmendar lo irremediable? No lo sabía. Pero sabía que debía intentarlo, que no podía dejar que Lucía fuera otra víctima más de sus errores. Tomó una respiración profunda y escribió una respuesta. Sí, quiero hablar. Javier salió del apartamento con paso firme, sin saber exactamente a dónde iría, pero sabiendo que tenía que enfrentar lo que había hecho. No esperaba que todo fuera fácil, ni que todo se resolviera rápidamente. Pero algo en su interior le decía que, al menos, podía empezar a sanar. Esto no es el final, pensó. Es solo el principio. El sol comenzaba a salir, y con cada paso que daba, sentía que se alejaba de la oscuridad que había dominado su vida por tanto tiempo. Raúl ya no tenía poder sobre él. El daño ya estaba hecho, pero Javier ya no iba a vivir bajo la sombra del pasado. No sabía qué le esperaba, pero tenía la sensación de que lo que venía sería diferente, porque él mismo había cambiado. La paz no estaba en el futuro, sino en aprender a perdonarse en el presente. El silencio que rodeaba a Javier ahora parecía más pesado que nunca. Había pasado tanto tiempo tratando de huir de su propio reflejo, de las decisiones que había tomado. Ahora, mientras caminaba por las calles vacías, sus pensamientos lo perseguían sin piedad. Lucía, Raúl, contó. El peso de todo lo que había perdido se aplastaba sobre él. ¿Esto es lo que merezco?, se preguntaba, la duda apoderándose de su mente. Ya no podía vivir con la incertidumbre de no saber si había hecho lo correcto. El encuentro con Lucía no había sido fácil. Había sido lleno de lágrimas, de confesiones no dichas, de heridas abiertas, pero algo había cambiado en ella, algo que Javier no estaba seguro de entender aún. He destruido tantas vidas, pensaba, con una profunda tristeza. La culpa lo atormentaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que debía seguir adelante. Tal vez nunca tendría todas las respuestas, pero al menos ya no estaba corriendo. Finalmente llegó al parque donde solía ir de joven, el lugar donde había soñado con un futuro diferente. Miraba a su alrededor, buscando algo familiar en el paisaje que una vez lo había inspirado, pero ahora todo le parecía ajeno. ¿Dónde está la paz?, pensó. La luz del sol comenzaba a filtrarse entre las ramas de los árboles, pero no conseguía disipar la oscuridad que sentía en su corazón. Lucía le había dado una oportunidad, pero la verdad seguía siendo inalcanzable. Si pudiera volver atrás, suspiró, haría las cosas de manera diferente. Pero las oportunidades perdidas no regresan. Y aunque le costaba aceptarlo, ya no había vuelta atrás. Había cometido errores que no podía deshacer, y la vida seguía adelante, con o sin él. La única opción que le quedaba era aceptar las consecuencias y tratar de aprender a vivir con ellas. En ese momento, Javier recordó algo que Lucía le había dicho. Lo más importante no es lo que has perdido, sino lo que haces con lo que queda. Esas palabras resonaron en su mente como una campana distante. ¿Era eso lo que había estado buscando todo el tiempo? La oportunidad de redención, el deseo de ser algo mejor, de sanar las heridas que había causado. El arrepentimiento no podía borrar el daño, pero tal vez podría ofrecerle un camino hacia algo diferente. Quizá no haya una solución fácil, pensó. Quizá lo único que puedo hacer es seguir adelante, paso a paso. A medida que caminaba por el parque, la sensación de desesperanza comenzó a desvanecerse lentamente. No tenía todas las respuestas, pero había tomado la decisión de no rendirse. No era la victoria que había imaginado,
pero era un comienzo. Javier se detuvo frente a un banco y por un momento se quedó allí, mirando al vacío. ¿Qué quedaba para él después de todo lo que había perdido? Lucía había salido de su vida, tal vez para siempre. Raúl seguía siendo una sombra lejana, pero aún poderosa, que acechaba en su mente. Javier sabía que no podía cambiar el pasado, pero ahora frente a la inmensidad del futuro, se sentía más vacío que nunca. ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que se tenía era la culpa? A veces, las respuestas no vienen en forma de palabras, pensó. El dolor lo acompañaría siempre, pero tal vez eso era parte de lo que significaba ser humano. Quizá el perdón, el verdadero perdón, era algo que tenía que encontrar dentro de sí mismo y no fuera de él. ¿Y si nunca lo encuentro?, se preguntó. Pero antes de poder responder, un pensamiento lo golpeó. Lo intentaré. Y eso es lo único que importa ahora. Antes de levantarse del banco, Javier miró al horizonte, donde el cielo comenzaba a aclararse con el amanecer. El tiempo no cura todo, pensó, pero quizás me enseñará a vivir con lo que he hecho. La puerta de su pasado seguía cerrada, pero él había comenzado a encontrar la llave para seguir adelante. El futuro ya no le parecía tan oscuro, aunque el camino seguía incierto. Por fin entendió algo fundamental. La redención no llega en una sola explosión, sino en un proceso largo, lento y a menudo doloroso. Pero ese proceso era el único que podía seguir. Al levantarse, Javier dio un paso más en su viaje, no con certeza, sino con la esperanza de que quizás un día podría mirar atrás y ver que había hecho todo lo posible para sanar. La historia de su vida no terminaría con esta página, y la última palabra aún no se había escrito. Pero ahora, por primera vez, podía mirar hacia el futuro sin miedo.